Bien, vamos a dar inicio a esta tutoría número 2 de Introducción a la Pedagogía para la Enseñanza de la Matemática. En esta oportunidad, pues vamos a hablar sobre los contenidos de la unidad 2. Les presento la agenda a continuación. Vamos a ver lo que son el saludo, ¿verdad? Bien, se las voy a presentar de una vez. Tenemos ahí saludos, recomendaciones generales, sondeo de lectura. Vamos a hacer la discusión de contenidos, avisos y recordatorios y atención a consultas. Decirles que en cualquier momento de la tutoría, pues igual pueden hacer sus consultas, ¿verdad? Si surge alguna duda, no es necesario esperar hasta que se dé el espacio, ¿verdad? Para consultas. En las recomendaciones generales, todas las tutorías se realizan en Teams, en Meet, perdón, en el enlace en plataforma. Se van a utilizar los canales oficiales para consultas. De igual manera tenemos ahí disponible lo que es el WhatsApp, ¿verdad? Por cualquier duda o consulta que tengan, pueden hacer consultas a lo largo de toda la tutoría. Bien, a continuación, pues vamos, corresponde lo que es el sondeo de lectura, ¿verdad? Bien, no sé si alguien ha leído el material que está ahí en plataforma. Nos pregunta cuándo se origina la educación en El Salvador. ¿Alguien de ustedes Yo recuerda haber leí leído eso? un poquito y supuestamente que el sistema educativo de El Salvador se había originado al constituirse la República en 1832, si no mal recuerdo. Era con el reglamento, el primero creo que decía, el primer reglamento de enseñanza de la primaria. Muy bien, sí, ¿verdad? Ahí por esa fecha pues iniciábamos con la educación en El Salvador, ¿verdad? Ya de manera formal, digámoslo, ¿verdad? Veamos la siguiente pregunta. ¿Cuándo se constituye el sistema educativo en 3 niveles? Porque antes la educación pues estaba así de manera generalizada, ¿verdad? No era por niveles. Ya de un tiempo a la fecha, pues ya se estructura por 3 niveles, que es la educación primaria o básica, la educación media y la educación superior. En 1841. Correcto, después de 1932, ¿verdad? Donde ya se habla de la educación formal en El Salvador, ya en esta fecha se establece, ¿verdad? Estos niveles para hacerlo de manera más ordenada, digámoslo así, ¿verdad? La educación. Y se comienzan a categorizar, ¿verdad? Por ciclos, por grados, de acuerdo a la edad de los niños. Bien, también hablamos sobre, el material habla sobre las reformas a lo largo de la historia de El Salvador en cuanto a educación. ¿Recuerdan alguna de estas reformas? La reforma educativa de 1940 y la reforma de la educación media.
Sí, la reforma de 1940 y la otra reforma, ¿de cuándo me dijo? Disculpe. Sí. La otra es la reforma de la educación media. Sí, muy bien, gracias. Sí, ¿verdad? Hablamos entonces de la unidad 2, habla sobre el sistema educativo en El Salvador y vamos a ver esas reformas. Los contenidos que vamos a ver en esta unidad son el origen de la educación en El Salvador, la reforma educativa de 1940, la reforma educativa de 1968, educativa de 1995, el plan de educación 2021, el programa de gobierno 2009-2014, cambio en El Salvador para vivir mejor y la estructura del sistema educativo actual. Esos son los contenidos. El origen de la educación en El Salvador comprende los antecedentes de la educación en el país, la reforma educativa de 1940, la del 68, la del 95, el plan de educación 2021 y el programa, ¿verdad?, de gobierno, el cambio en El Salvador para vivir mejor. El sistema educativo en El Salvador tiene su origen al constituirse la República. En lo que respecta a la educación, se tenía el método lancasteriano, ¿verdad?, usado en centros de primeras letras que propinó hasta entrando el siglo XX. En 1832, con el primer reglamento de enseñanza primaria, se decreta la instrucción pública, la que establece la creación de la escuela primaria en cada municipio del país, ¿verdad? Se establece la escuela primaria que ya era financiada por las municipalidades, o en caso de que esta no hubiese posibilidad, pues sería los padres de familia quienes deberían aportar una contribución de 4 reales, era lo que pagaban los padres de familia para poder pues dar inicio a esto, ¿verdad?, de la educación. El profesor impartía 2 o 3 secciones, dependiendo de la cantidad de estudiantes, ¿verdad?, que hubiesen. De la educación. La instrucción elemental era administrada por su secretario de del Ministerio de Relaciones Exteriores y Justicia. Esta subsecretaría contaba con la inspección y con el ya que un
En las disculpas del caso, perdí la conexión. ¿Me podrían recordar por dónde nos quedamos? No sé si estábamos en esta presentación. Sí, ¿me escuchan? Sí, licenciada, estábamos en la que las municipalidades eran responsables de la educación y que si no había los padres deberían pagar. Ah, bueno, gracias. Bien, esa, ¿verdad? Bueno, ahora hasta la década del 40 no existía Ministerio de Educación, les decía, ¿verdad? La instrucción elemental era administrada por la Subsecretaría de Inspección Pública, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Justicia. Y esta subsecretaría contaba con la inspección escolar y con la sección técnica. Entonces, hasta ese momento no existía el Ministerio de Educación. Ya en 1860 habían 3 escuelas normales y aquí ya daba inicio de manera formal a los maestros a nivel primario, ya que un alto porcentaje de ellos pues eran empíricos, no tenían una educación formal, ¿verdad? No se habían formado como docentes, pero tenían la vocación para hacerlo, ¿verdad? Esta situación era porque no había una educación formal para docentes, ¿verdad? Hasta que llegaron las escuelas normales. Bueno, ahora vemos la reforma educativa de 1940. Solo se retomó la escuela primaria. Bueno, ahí está un video, pero al parecer no se puede reproducir. La idea era que vieran ese video, les voy a mandar el enlace más adelante para que puedan verlo, ¿verdad? Se establecieron los fines y objetivos de la educación ya en esa reforma. Se creó el Ministerio de Educación ya en 1940. Se asignó mayor presupuesto a lo que es educación. Ya en la reforma educativa de 1968, la educación básica ya incrementaba a 9 años, ¿verdad? Al principio era de 6 años. Después se incrementó hasta 9 años. Se fundó lo que es o más bien se diseñó el modelo 336, que era 3 aulas, 3 maestros y 6 grados. Se crearon los que son los bachilleratos diversificados. Inició lo que es la televisión educativa, imagínense desde cuándo, en 1968, ya en esa reforma pues se agregó lo que es la televisión como una herramienta para la educación, ¿verdad? Y que ahora en la situación que vivimos actualmente ha sido de mucha ayuda, ¿verdad? La televisión educativa. Y se hicieron reformas curriculares también, ¿verdad? Se hizo reformas al currículo, se construyeron
se construyeron algunas todo lo que es normal a exigir, ¿verdad? El escalafón para los docente 1, docente 2 y docente 3. Esta reforma fue integral, ya que modificó el enfoque de la educación, los planes y programas de estudio, la administración educativa, los métodos de enseñanza y aprendizaje, la organización de la educación, las formas de evaluar también, ¿verdad? Se mejoraron, y la organización de los centros escolares. Esta reforma introdujo la tecnología educativa en la educación y modificó los contenidos curriculares. La estructura del sistema se concibió en 4 niveles, que son los que tenemos, ¿verdad? Actualmente: parvularia, básica, media y superior. Esta última también está la superior no universitaria, que es la tecnológica, y la superior universitaria, ¿verdad? Que ya estamos hablando de carreras como profesorados, licenciaturas, ingenierías, arquitecturas, doctorados, etc. La reforma educativa en marcha en 1995, en ella se desarrolló profesionalmente a los educadores, ¿verdad? Hubo más capacitaciones, la formación inicial de docentes, el sistema de incentivos a los buenos docentes, ahí se agregó, ¿verdad? Lo que es los incentivos a los docentes para mejorar, ¿verdad? Un poco en el sentido de la educación. Después de la reforma de 1995 vino el Plan 2021, Plan de Educación 2021. Una reforma educativa es un plan propuesto por el Ministerio de Educación que se extiende por todo el territorio salvadoreño y se dirige a todos los niveles educativos. En el Plan 2021 fue lanzado en marzo del 2005. Entonces, se le dio el nombre de 2021 porque duraría hasta el presente año, ¿verdad? Hasta el 2021, para pues coincidir con los 200 años de independencia del país. Los programas que se dieron en este plan está el Edúcame, en el que la educación media para todos, ¿verdad? Donde incluye estudiantes que dejaron pues sus estudios, ya gente adulta, ¿verdad? Que no logró terminar su bachillerato, pues ahora pues pueden hacerlo. También la flexibilidad de la oferta en los servicios educativos de tercer ciclo y bachillerato, la educación acelerada y la educación a distancia, ¿verdad? Que es gracias a ello que ahora podemos estar pues en este día acá, ¿verdad? Impartiéndole las clases, gracias a que pudieron inscribirse, ¿verdad? A esta modalidad a distancia, porque sé que muchos de ustedes pues trabajan, tienen sus responsabilidades y de otra manera hubiese sido más difícil tener la oportunidad de estudiar. Entonces esta reforma pues ayudó, ¿verdad? En eso, hacer que los que han salido del sistema o están con sobredad pues terminen sus estudios. De eso se encarga el Educa. También está el otro programa, Poder, que por sus siglas, ¿verdad? Se llama Poder por sus siglas: participación, oportunidad, desarrollo, educación, recreación. Fomentar el cultivo de actitudes positivas para tomar decisiones responsables. Los estudiantes de tercer ciclo y bachillerato es parte de este programa. Los proyectos concursables a través de la Dirección Nacional y el MINED
el programa sin al tercer año de ¿verdad? ¿Verdad? Del primer ciclo de educación básica, ¿verdad? Tiene diferentes componentes, implementar un nuevo modelo curricular, fomentar formación de docentes, sistema de seguimiento. El otro programa que es educación, mejora la eficiencia de educación en las zonas de escasos recursos y que los niños pues logren entrar a la escuela en la edad adecuada. Y el programa Red Solidaria, que combina las redes escolares efectivas y amplía los servicios de parvularia y educación básica en zonas donde hay baja demanda de matrícula. Finalizando está el programa Conéctate y el programa Compite. El programa Conéctate pretende mejorar el acceso a la tecnología en las escuelas. La meta era que en 2009 500,000 personas certificadas en tecnología informática y 10,000 computadoras en los centros escolares, ¿verdad? Ese era el plan, ¿verdad? Que se cumpliera, pues es otra cosa. El otro está el Compite. La meta, hablar, escuchar, leer y escribir en inglés. Esa era la idea de este programa, Compite. Bien, esos eran los programas del Plan 2021. Este plan adopta 4 objetivos fundamentales. Lograr la formación integral de las personas, asegurar 11 grados de escolaridad para toda la juventud, proveer educación técnica y tecnológica a nivel de alto nivel para apoyar el desarrollo productivo y propiciar el desarrollo de la ciencia y la tecnología para el bienestar de la sociedad. A esto habría que preguntarse, ¿verdad? ¿Qué tanto se han logrado estos objetivos, verdad? Después de esa reforma, hubo otra que fue entre el 2009 y el 2014, el cambio en El Salvador para vivir mejor. En el 2009, El Salvador pues vivió un momento histórico de alternación política, ¿verdad? En la conducción del Estado. Un partido pues de izquierda, anteriormente Grupo Insurgente, en la década de los 80, con un candidato que personificó el lema de campaña, ¿verdad? Cambio en El Salvador para vivir mejor, pues llegó a la presidencia. El resto de la historia, pues ya ustedes la saben. Un primer punto evidente de la política educativa es la visión de la educación que se concibe por medio de enfoques integrales. Este hecho es muy interesante y se asume que la educación en las décadas anteriores ha sido excluyente, ¿verdad? Y por ello es necesario que adquiera un carácter más integrador, ¿verdad? Integrando pues la diversidad existente en el país para que todos los estudiantes pues tengan acceso a la educación. Los objetivos de esta política: garantizar la educación y formación integral, su calidad y su gratuidad cuando la imparte el Estado, así como su acceso universal para promover el desarrollo integral de las personas y su desenvolvimiento activo en la construcción de una sociedad democrática, próspera, solidaria, equitativa, justa y ambientalmente sustentable.
Las líneas estratégicas, los diferentes niveles educativos desde inicial hasta superior, la alfabetización, la cobertura universal gratuita, ¿verdad?, cuando la imparte el Estado, la formación docente, la calidad y pertinencia educativa por medio de la profunda reforma. Las líneas estratégicas que se han mencionado anteriormente son los ejes centrales del reciente Plan Social Educativo, Vamos a la Escuela. Las estructuras del sistema educativo, del educativo actual, ¿verdad? Son inicial, parvularia, luego está la básica, educación para adultos, la educación media y la educación superior. Bien, eso es en cuanto a los contenidos, ¿verdad? Es bastante corto los contenidos que vamos a tratar ahora. Y una reflexión, ¿verdad? Para que ustedes analicen ahí. Dice, el pueblo salvadoreño, las grandes mayorías excluidas históricamente, esperan un verdadero cambio en la educación. No se puede volver a defraudarlo. Una verdadera educación será el resultado de una transformación de las estructuras ideológicas, sociales, culturales, familiares, económicas y educativas en El Salvador. Dicho cambio, si bien tiene alicientes en este momento, como ciudadanos no debemos esperar a que las cosas cambien. El cambio inicia en cada uno y una de nosotros. El cambio está en nuestras manos también, ¿verdad? Si queremos pues cambiar el país, obviamente tenemos que iniciar por cambiar, ¿verdad? Nosotros, de prepararnos como ustedes lo están haciendo, ¿verdad? Formarse profesionalmente para pues una vida mejor. No sé si tienen algún comentario o pregunta con respecto a los contenidos tratados hasta el momento. Bien, vamos a los avisos entonces. Recordar la fecha de entrega del primer control de lectura. Todavía tienen tiempo, ¿verdad? La fecha de entrega para el primer control de lectura es hasta el 10 de octubre, me parece. Déjenme confirmarles para que no estén ahí como pendientes, ¿verdad? De eso. Las preguntas, sí, ¿verdad? La última fecha pues fue ayer. Sí, es para el 10 de octubre la fecha de entrega del control de lectura. No. Aún no se ha habilitado, esperamos que después de esta tutoría el coordinador pueda habilitarla, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver, como les decía antes, en la tutoría de repaso, el control de lectura es preguntas o definiciones de la lectura de los materiales de esta unidad. Recordar el horario de consulta los jueves de 7 a 9. Ese mismo día tenemos la tutoría de repaso, el jueves antes de la tutoría ordinaria del sábado, ¿verdad? Entonces, correspondiente en la semana B, la asignatura corresponde a la semana B. Bueno, el cronograma de actividades ya está actualizado, ¿verdad? Porque hubo algunos desfases de tiempo, eso ya está actualizado, revisen el cronograma. Las preguntas, sí, ¿verdad? Hay preguntas, ese aviso estaba ahí. Las preguntas de esta tutoría van a estar disponibles a más tardar hoy por la tarde en la plataforma con respecto a los contenidos de esta tutoría, ¿verdad? No sé si tienen alguna consulta adicional.
Bien, si no hay consulta, solamente déjenme tomarles la asistencia, por favor, porque pues tengo que tener evidencia, ¿verdad? De la asistencia. Aunque no es obligatoria pues para ustedes asistir, ¿verdad? Pero sí es pues muy importante, por si ustedes tienen alguna duda o consulta, pueden hacerla, ¿verdad? Durante la tutoría. Bien, ya tomé la asistencia de todos. Es que puedan, si los que no pudieron conectarse, puedan ver la grabación, ¿verdad? En cuanto esté disponible, les voy a enviar el enlace a WhatsApp, aunque siempre el licenciado lo sube ahí en plataforma, ¿verdad? Pero creo que es más rápido. Si nomás esté subido en YouTube, yo les mando el enlace para que puedan verla posteriormente, los que necesiten verla, ¿verdad? Agradecerles la asistencia entonces, y pues nos veríamos la siguiente tutoría, ¿verdad? Que sería hasta dentro de 15 días.